Ser papá es una tarea bastante difícil. No hay un manual que te digan cómo ser el papá o la mamá perfecta. Sin duda alguna, pues tenemos que aprender en el camino, con buenos o con malos consejos que pueden llegar de los abuelos, de los tíos, de los amigos, de los primos, de los profesores, de todos los que han sido papás antes de ti y que dicen que lo mejor es por este camino, pero después otro dice, no, mejor por este camino no, es mejor por ese camino. Pero pensándolo bien, si te vas por el camino de la derecha, ahí fijo, te va a ir súper bien y vas y le atinas al punto. Pero resulta que ninguno de esos caminos son los recomendables para ti, porque tu hijo es un mundo completamente diferente a los demás y tú como papá o como mamá también eres completamente diferente, y aprender pues es lo más bonito. Además que por eso hoy tenemos profesionales que sin duda alguna pues nos ayudan a que esa tarea sea, pues si bien no más fácil, pues un poco más acertada a la hora de errar también como papá. Adela Díaz, bienvenida a nuestro Café de la Mañana, qué bueno como siempre tenerte. Muchísimas gracias, siempre es un honor compartir este espacio y sobre todo empezando semana con toda la energía. Muchas gracias. Sí, hablamos de algo y es que en este tema de los errores, muchas veces como papás siempre pensamos, ay, mi hijo se portó mal, ¿será que lo debo castigar? ¿Será que lo debo regañar? ¿Dejo que pase? Me voy siempre por el diálogo muy suave sin que él sepa que hay consecuencias en la vida si yo de pronto actúo o hago cosas, digamos que indebidas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hago para ser un muy buen papá y poder entregarle una buena enseñanza a mis hijos? Es que a mí me pegaron toda la vida. Entonces, como a mí me pegaron toda la vida, yo no quiero pegarle a mis hijos, pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, eso es bastante interesante, lo citabas empezando la sesión. No existe un derrotero, no existe una fórmula mágica para uno tener todas las respuestas, pero partamos de algo. Normalmente las pautas de crianza y los esquemas tienden a repetirse. Normalmente como padres vamos a retomar cosas de cómo fui criada, cómo me criaron, qué valores, qué equivocaciones. Entonces, lo interesante acá es aprender a hacer el filtro y empezar a poner en práctica esas cosas que funcionan, como por ejemplo, la comunicación, el diálogo, los límites, la empatía y sobre todo trabajar en figuras de autoridad. Eso es fundamental para una crianza sana y adecuada. ¿Sabe que pasa algo, doctor? Es que muchas veces, y hoy vemos en mujeres, digamos que tal vez no de nuestra generación, sino nuestras mamás, que dijeron, no, a mí nunca me dieron una muñeca. Yo solamente tenía una mudita de ropa en el año, que era la del cumpleaños, y de resto no había más. Y entonces cuando tienen a sus propios hijos, entonces empiezan a llenarlos de regalos y de todo lo que quieren, todo se lo dan simplemente porque no quieren que sus hijos tengan esos limitantes que ellos tuvieron cuando estaban pequeños, y terminan volviendo también a sus hijos en consumidores y en que tienen que obtener todo lo que quieren cuando lo quieren, porque si no entonces no está bien. Acá la invitación para ese tipo de papás es que se detengan y hagan el filtro, lo buenas personas que llegaron a ser sin de pronto tener en exceso cosas materiales. No quiere decir que de pronto si yo salgo y veo algo llamativo para mis hijos, quiero regalárselos, quiero demostrarle mi cariño, pero sí debemos hacer ese filtro de que no son las cosas materiales las que van a permitirme un acercamiento con mi hijo, a que sea una buena persona, a que mi hijo me va a obedecer por yo estarlo llenando de cosas. No, los regalos y las atenciones que se tengan con los hijos no son del todo negativas, sino hacer ese filtro. Yo soy una buena persona, tengo valores, tuve carencias materiales de pronto en mi infancia, pero eso no quiere decir que si mi hijo las padece, va a ser una mala persona. No, yo tengo que sobre todo enfatizar en los valores, y si tengo un presente con mi hijo, pues explicarle por qué se lo estoy dando y no caer en el error de estarlo incentivando con cuanta cosa a mí se me ocurra. Y vamos a empezar a hablar precisamente de esos errores, y uno de ellos es no entender que son niños. Y entonces está bien corregirlos cuando hacen pataletas, está bien corregirlos cuando hacen actos indebidos, pero muchas veces queremos que nuestros hijos actúen como personas mayores, que si tienen 3 años ya se comporten como niños grandes, porque es que usted es un niño grande. Y se nos olvida que hay etapas que ellos tienen que ir superando y en las que ellos mismos van aprendiendo y van escogiendo o van absorbiendo las cosas buenas de la vida. Entonces siempre queremos hacer que nuestros niños sean mayores.
Bueno, es importante lo que acabas de decir, las etapas evolutivas del desarrollo en los niños son completamente diferentes. Un niño de 0 a 5 años está estructurando lo que se llama personalidad. Mi hijo me está copiando 24/7, mi hijo se está reconfirmando emociones, mi hijo está reconociendo un entorno y lo que tú decías muy sabiamente, está manipulando la situación. ¿Por qué? Porque un niño detrás de una pataleta siempre está buscando una ganancia afectiva. Somos los adultos que debemos mediar, hacer la lectura en el niño y actuar. La manera correcta es ponerle voz a las emociones, darle un tiempo prudencial para que el niño se autorregule sin perder yo el control. Eso puede sonar fácil, porque de pronto muchos padres de familia, con todo el amor y el respeto, piensan que son cosas de los psicólogos, que ya hay que pegarle al niño. No, la idea no es maltratar, no es castigar, es leer en mis hijos las emociones, tener el control muy sano y ayudarlos en esa etapa, porque es una etapa del desarrollo donde el niño quiere llamar la atención y quiere manipular la situación. ¿Cómo hacer precisamente para entender que mi hijo también es un niño y que no necesito que él sea mayor o que él ya sea grande, sino que entender que está pequeño y que como niño pequeño pues también comete sus errores propios de la vida porque no sabe nada de ella aún? Bueno, normalmente uno de los errores que se comete en la crianza de los hijos es saltarnos esa etapa de la infancia que es tan bonita, que es de juegos, que es compartir, que lo mágico cuando tu hijo te dice, mami, vamos a jugar a la gruta con los dinosaurios. O sea, esa subjetividad en el niño, esa magia es la que nos debe hacer regresar como papás y disfrutarla, porque esa etapa mágica no va a volver con nuestros niños. Y a veces tenemos un afán en saltarnos ese escalón. ¿Cuándo nos lo saltamos? Cuando estamos a la vanguardia de la moda, que yo debo vestir a mi hijo, a mi hija, de tal forma que se vea más grande porque ya debe crecer. Cuando yo empiezo a permitir dentro de ese esquema de crianzas cosas de niños más grandes. Cuando para mí empiezo a hablar de que es divertido, que si tiene novio, que si tiene novia, que si le permito de pronto que se haga cierto corte de pelo, que se ponga un piercing, que de pronto haga cosas de niños más grandes. Entonces ahí me estoy saltando una etapa y cuando de verdad llegue la adolescencia, que es una etapa un poco más difícil, la cuenta de cobro me va a llegar por esos errores que cometí en la crianza de mis hijos. Muchas veces otro de los errores que se cometen con nuestros hijos es la negatividad. Tenemos papás o mamás que de pronto crecieron en un mundo donde nada era de fiar, donde nadie es amigo de nadie, donde todo es malo, y entonces esto lo empiezo a transmitir a mis hijos. Pues nos volvemos tan egoístas que pues queremos que nuestros hijos estén siempre con nosotros y le decimos, no se junte con esos niños porque esos niños tienen malas, no sé, malas conductas, pilas en el colegio porque en el colegio no hay amigos, no le preste la tarea a nadie, mire que su papá siempre llega tarde, y entonces empezamos a transmitirle toda esa negatividad y todos esos malos juicios a nuestros hijos y terminan también pues impregnándose y siendo una copia exacta de lo que somos. Exactamente, Damaris, acá hay que tener algo muy claro. Yo no puedo transmitirle a mis hijos mis ansiedades, mis temores, mis miedos, mi desesperanza. Por naturaleza vamos a ser papás sobreprotectores y eso está muy bien porque yo tengo que alertar a mi hijo, a mi hija sobre el peligro, no hablar con desconocidos, si te subes en el escalón te puedes caer, pero yo no puedo estarle transmitiendo a mis hijos una desesperanza aprendida, donde todo es negativo, donde te van a hacer daño. No, eso es una forma de maltrato también y una sobreprotección extrema con nuestros hijos. Debemos prepararlos para un mundo que no es fácil, pero sí proporcionarles las herramientas. Todavía hay que alimentar en nuestros niños la esperanza hacia la humanidad, de que hay personas buenas. Hay un dicho que dice que una acción vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y muchas veces lo que hacemos es ser un mal ejemplo para nuestros hijos y siempre queremos que ellos sean perfectos. Yo llego tarde siempre a mi trabajo, pero mi hijo tiene que ser puntual. Yo grito todo el tiempo, pero mi hijo no puede gritar. Yo soy muy mal vecino, pero mi hijo tiene que ser un niño ejemplar. Y se nos olvida que ellos aprenden es de lo que nosotros estamos enseñándoles como papás en nuestro ejemplo en el día a día. ¿Cómo hacer para que el mal ejemplo que damos como papás no se transmita a nuestros hijos? Bueno, esas son unas expectativas bastante altas,
¿Por qué? Porque normalmente estamos centrando nuestra crianza desde la incoherencia y nosotros debemos ser coherentes con lo que pretendemos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque yo soy el ejemplo y soy el modelo para mi hijo, para mi hija. Mi hijo, mi hija es mi tarjeta de presentación. Entonces, si yo tengo dificultad para controlar impulsos, si levanto la voz, y eso es característico de todos los humanos, no porque de pronto tengamos la investidura de psicólogos, no lo vamos a hacer en algún momento, pero yo debo regresarme un poco porque si voy conduciendo y llevo a mi hijo en la parte de atrás, mi hijo va a aprender que es levantando la voz, bajando el vidrio, insultando a la persona que de pronto me invadió, cómo se resuelven los problemas. Entonces la invitación es a que nos estemos monitoreando todo el tiempo como padres para no cometer esos errores con mi hijo. El decir mentiras, que es algo también bastante significativo. Yo no puedo pretender que mi hijo no diga mentiras si me llaman por teléfono y me niego. O le digo a él, dígale que no estoy. Exactamente, entonces hay que regresarnos un poco con todo el amor y con todo el respeto, a ser más coherentes con la crianza de nuestros hijos si queremos hijos exitosos. Y no es fácil, por eso digo que ser papá realmente es una tarea no fácil, porque además tienes que autoevaluarte, saber qué está mal en ti o que no está funcionando de la manera correcta en ti como papá para poder dar un buen ejemplo a tu hijo. Es una responsabilidad muy grande, 24/7, pero que vale la pena al final del día, porque tus hijos son esa prolongación, esa tarjeta de presentación, y cuando ellos hagan buenas acciones, tú te vas a sentir orgulloso, te vas a poner un chulito como papás, y si tenemos que regresarnos, empezar de nuevo y disculparnos con nuestros hijos en los errores que cometemos en esa cotidianidad, debemos hacerlo. Y hay algo que muchas veces pasa, y yo creería que son con los padres de ahora, ¿no? Con los papás modernos, es que no va a ponerle límites a mi hijo. Voy a dejar que él aprenda, que él aprenda de lo que le pasa en la vida. Él seguramente pues va a tener la capacidad, así sea simplemente un adolescente, de razonar y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces voy a entregarle simplemente toda la confianza y que él haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien lo quiera. Entonces, otro de los errores, no poner límites. No poner límites, y mira que esa es una premisa bastante interesante. ¿Por qué? Porque a veces yo no quiero ponerle límites a mis hijos para evitar el conflicto, ¿sí? Y manejamos el imaginario colectivo de que él va a mejorar, él cuando crezca, él lo va a entender, no lo puedo regañar, no lo puedo corregir porque se va a traumatizar. Por Dios, tenemos que empezar a desaprender esos imaginarios que tenemos y debemos trabajar sobre los límites. Unos límites a tiempo, unos hábitos, unas rutinas nos pueden guardar a nuestros hijos y a nosotros como padres de consecuencias muy negativas. Entonces, unos límites sanos, alcanzables, son un garante para una buena crianza. O nos vamos al extremo y terminamos sobreprotegiéndolos, no permitiendo que sean ellos ni que tampoco exploren la vida, sino que todos se lo hacemos. Si mi hija tiene el pelo churco, entonces no voy a dejar que ella nunca se peine, porque es que peinar el pelo churco es muy difícil, lo voy a hacer yo siempre. Entonces tiene 16, 17 años y la niña nunca aprendió a peinarse porque lo hace la mamá. Ay, no, es que pobrecita mi hija, entonces yo, es mi hija, es mi bebé, o es mi hijo, es mi bebé, es mi niñito chiquito y hermoso, entonces voy a terminar haciendo todo por él, porque es que pobrecito, tiene que estar dentro de una burbuja donde nada le pueda pasar. Entonces terminamos siendo también el extremo. La sobreprotección es una manera de maltrato. Está considerado maltrato porque yo estoy viviendo por mi hijo, estoy viviendo por mi hija, estoy quitando todas las pedritas del camino, y aunque de pronto suene a frase de cajón, yo estoy teniendo a mi hijo en una burbuja y afuera el mundo es de alfileres. Por Dios, papás, no se nos puede olvidar. Unas recomendaciones sanas con mi hijo a tiempo, el dejarlo ser. ¿Cuál es de pronto la consecuencia cuando yo sobreprotejo demasiado? Le estoy diciendo a mi hijo, no puedes, eres un inútil, no vas a alcanzar tus propias metas, yo voy a respirar por ti, yo voy a estar todo el tiempo contigo y no te voy a dejar ser. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con niños tímidos, sobreprotegidos, débiles y blanco fácil de bullying, de matoneo y de abusos, porque yo no le estoy dando las verdaderas herramientas para enfrentar las dificultades. Debemos ser muy cuidadosos con la sobreprotección extrema que damos a nuestros hijos. Doc, pero listo, yo estoy viendo esto como papá y digo,
no, todos los 5 errores los estoy cometiendo. Mi hijo de pronto ya es un niño adolescente o tengo un niño sobre los 10, 11 años de edad. Ahora, ¿cómo hago? ¿Puedo revertirlo? ¿Puedo hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a mostrar, digamos, los valores y esas acciones que como papá debo tener para que mi hijo realmente pues sea una persona de éxito? Bueno, la responsabilidad como padres es para toda la vida, 24/7, y en ese transitar siempre nos vamos a estar equivocando. Acá lo más importante como padres que debemos tener en cuenta es que me paro, respiro, hago el balance. ¿Cuál de las equivocaciones que estoy cometiendo en la crianza con mi hijo está siendo más incapacitante en la relación familiar, en la armonía? ¿Qué está rompiendo la armonía? La comunicación, el exceso de castigos, el exceso de protección y mirar, porque un niño extremadamente sobreprotegido académicamente le va mal. Un niño extremadamente sobreprotegido se va a enfermar con mayor frecuencia. Entonces, si yo no tengo la capacidad de autorregularme, pues me apoyo en un terapeuta de familia que me haga un acompañamiento en pautas de crianza y empiezo no a abordarlas todas las equivocaciones al tiempo porque no voy a ver un objetivo. Debo empezar por una todos los días e intentar ser mejor y al final del día te vas a dar cuenta que es gratificante y maravilloso ser padres. Así es, ya saben, siempre están los profesionales, esas personas que han estudiado, que se han capacitado y que con lo que han vivido en toda la vida también pueden orientarte a que puedas corregir estos errores y hacer de tu familia una más unida. Mi Doc, muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro Café de la Mañana. Claro que sí, siempre es un honor maravilloso compartir este espacio con todos ustedes. Mil gracias. Hoy nuestro tema del día es ¿libros o películas? Yo me quedo con los libros. Degustarlos es maravilloso. Sabía que esa iba a ser su respuesta. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar también tendremos detalles de lo que será mañana nuestro gran debate con los alcaldes de Barrancabermeja.